Hola, ¿qué tal, chicos de quinto año? Bueno, vamos a dar comienzo con las clases de manera virtual a través de videos que voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. Nunca me imaginé que a esta altura de mi vida iba a tener un canal de YouTube. Como diría mi hijo, me voy a convertir en YouTuber. Denle like, a ver si me gano alguna guita extra con los likes. O suscríbanse al canal. Yo les voy a hacer llegar un link. El link ese solamente lo pueden ver las personas que tienen el link, acceso al link, no es un canal público. Bien, dicho lo cual, vamos a continuar con el programa de química. Muchos no recordarán lo que vimos en química en tercero, y los que no me tuvieron en tercero, bueno, vamos a tratar de hacer un ligero repaso después de haber hecho el TP de tabla periódica. En la tabla periódica nosotros la teníamos dividida por el número atómico creciente, o sea, el número atómico es el numerito que aparece en la tabla periódica. Vamos a buscar una tabla periódica. Bien, acá estamos viendo, tenemos una tabla periódica, que es la tabla periódica que generalmente uso. O sea, los que vayan a cursar en el CBC van a tener esta tabla periódica específicamente. Ustedes pueden usar la celestita, la habitual, la que se vende en la librería. Para quinto año no va a haber problemas. Recuerden que los que tengan química en el CBC, esa no la van a poder usar. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de tabla periódica, que fue el TP que estuvieron haciendo. Yo les subí videos, etcétera, etcétera, pero bueno, frente a la emergencia de que todo se tuvo que desarrollar de esta manera, medio intempestivamente, yo no tenía el canal de YouTube, no tenía un montón de cosas, lo único que hice fue subir clases que encontré en la red. Ahora vamos a tratar de ser más específicos y yo voy a empezar a subir videos. Ya estoy haciendo algunas experiencias contestando preguntas que me han formulado. Así que a modo introductorio empezamos con tabla periódica. Bueno, la tabla periódica está confeccionada de la siguiente manera. El numerito que ven acá, que estoy indicando con el cursor, 1, 2, 3, eso indica, se llama número atómico y es el número de protones que presenta un átomo. Ese es el primer ordenamiento que tiene la tabla periódica, es de acuerdo al número de átomos crecientes. Y después tienen una distribución bastante particular, te diría a veces uno lo analiza un poco caprichosa, de cómo se distribuyen en bloques los átomos. O sea, por ejemplo, acá tenemos, a ver si puedo editar un poquito para pintar acá, dibujar, vamos acá, y dibujar. Bien, vamos a dibujar, espero que quede bien. Perfecto, a ver si me deja. Esto, que es medio manco para esto. A ver si me deja ahí. ¿Por qué no me deja? Ah, esto que está acá. Ah, ya sé, porque no es la imagen. Ahí está. Esta parte que tenemos acá, con un poco de onda, se llama bloque S. Ahí está. ¿Sí? El que tenemos por acá, todo esto, bueno, más o menos se entiende. Hasta acá es el bloque. A ver, vamos a cambiar el color. Naranjita. P. Y vamos a cambiar el color de vuelta. Sería, acá está. Lo vamos a pintar este colorcito. El que viene por acá, tiqui, tiqui, tiqui. Acá tenemos la parte donde se separan. Tiqui, 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 tiqui. Este es el D. Y por último, este que está acá, que así más o menos lo voy a poner así, no lo vamos a usar demasiado. El bloque S.
Y vamos a usar acá la goma y la vamos a borrar esto para que no quede tan rancio. Bueno, no me deja. Ahí está. Ahí tenemos. Los bloques S, D, P y F. ¿Qué son los bloques S, P, D y F? Son los tipos de orbitales que tienen los átomos. Nosotros recuerden que teníamos, cuando hacíamos configuración electrónica, en la configuración electrónica teníamos que, era cómo se distribuían los electrones en las distintas órbitas. La configuración electrónica está dividida en niveles, ¿sí? Los niveles serían los periodos de la tabla. O sea, el hidrógeno y el helio sería el primer nivel, el segundo nivel, que es el segundo periodo, estaría formado por el litio, berilio, boro, carbono, etcétera, etcétera. Después tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿sí? A medida que se van generando nuevos átomos, se va ampliando la cantidad de niveles. Cada nivel está dividido en subniveles u orbitales. Los orbitales son los que se usan en la tabla, son S, P, D y F. Obviamente que hay G, H, se van agregando, porque a medida que yo paso de un nivel a otro, no solo que aumenta el nivel, sino aumenta la cantidad de subniveles, es decir, la cantidad de orbitales. Es así que el nivel 1 tiene un orbital, un tipo de orbital, el nivel 2 tiene 2, el 3, 3, 4, 4, 5, 5, así sucesivamente. Obviamente que en el nivel 6 todavía no hay átomos que se pueden ubicar electrones en el G, FG sería el próximo tipo de orbital que tendría que existir. Recuerden que todo esto es un desarrollo matemático, de cómo son las formas de los orbitales y demás, no hay una observación de helio. De hecho, el electrón es una partícula que solamente se materializa cuando es observada, si no es una onda de probabilidad, ni siquiera existe de manera concreta como un puntito. Nosotros cada vez que usamos la forma de escribirlo, bueno, lo representamos por un punto, pero uno tiene que tener en cuenta que cuando el tema que vamos a ver, los átomos se unen, no se une un electrón con el otro electrón, sino que las nubes de los electrones se acercan y hay una región donde se superponen, donde hay más probabilidad de encontrarlos. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Bien, volviendo al tema de la tabla periódica, queda confeccionada de esa manera. Los bloques, los átomos que están dentro de cada bloque, el último electrón fue ubicado en ese tipo de orbital. Es decir, que si yo tengo el fósforo, y pregunto el fósforo está en el bloque P, el último electrón que yo le ubiqué al fósforo está en el bloque P. La cantidad de electrones que admite cada orbital, cada tipo de orbital, es la cantidad de columnas que tiene el grupo. Por ejemplo, en el caso del grupo S, el bloque S, que hay 2 columnas, significa que un orbital S más de 2 electrones no puede admitir. El D tiene 10 columnas, el P tiene 6 columnas. Y el F tiene 14. Ahora bien, vamos a empezar a marcar algunas ciertas características que estuvimos trabajando en lo anterior y vamos a definir lo que es la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a aceptar electrones. Se hizo una tabla de electronegatividades y se le asignó el número 4, que es la máxima electronegatividad dentro de esa tabla, al flúor. O sea que el flúor tiene por electronegatividad el valor 4. El fósforo tiene el oxígeno tiene 3,5, el cloro tiene 3, y a medida que se van alejando del flúor, las electronegatividades van disminuyendo. ¿De qué depende la electronegatividad? Bueno, es de un conjunto de situaciones, ¿no? Por empezar, lo único que uno tiene que remarcar acá es que en el caso de los átomos,
Los únicos átomos que se encuentran en su estado natural, en forma de átomos, son los del grupo 18, es decir, los gases nobles. Los gases nobles son los únicos que aparecen de manera natural en forma de átomos. El resto de los átomos, sí o sí, tiene que aparecer combinado. Bueno, se demostró que matemáticamente que la máxima estabilidad la tiene la configuración electrónica de los átomos que corresponden al grupo 18. Por lo tanto, el resto de los átomos, en su forma de átomo, no son estables. Algunos podrán estar un poco más estables que otros, pero al fin de cuentas, todos se terminan de alguna u otra manera teniendo que combinarse. Se pueden combinar de distintas maneras, o consigo mismo o con otro átomo. Ahora, en el caso del flúor, vamos a poner el flúor, vemos que tiene 9 de número atómico, significa que tenemos que ubicar 9 electrones en su última capa. Entonces, ahí me escribí, pero que salga, ¿sí?, la configuración electrónica del flúor, 1s2, 2s2, 2p5, y tendría mis 9 electrones, y abajo puse cómo tendría que ser estable el flúor. El flúor tendría que ser estable teniendo la misma cantidad de electrones que tiene el neón, ¿sí? El neón tiene 10 electrones, ¿sí? Si uno analiza esa parte, bueno, esa parte que está acá, vamos a ver si la puedo marcar acá. No, texto no, me equivoqué. Bueno, no importa. La parte que aparece ahí, 1s2, 2s2, p6, es la configuración electrónica del gas noble más cercano que tiene el flúor, que es el neón. Ahora, eso, el flúor al recibir un electrón, no importa quién se lo dio, si es un flúor, si es un átomo de sodio, alguien le dio ese electrón, el flúor se transforma automáticamente en un anión monovalente. Cuando dice anión monovalente, está diciendo directamente que tiene carga 1 menos. En el video anterior de la respuesta del ejercicio número 7 estuve explicando un poco esto. Bueno, ¿qué átomos van a tener ese mismo comportamiento? Y bueno, el mismo comportamiento lo va a tener el cloro, el bromo, el yodo. El astato medio que lo dejamos de afuera, y el no sé cuánto, se llama como 17, elemento número 17, o 117 también, porque básicamente nosotros trabajamos con hasta el yodo, ¿no? Serían los halógenos. Todos van a poder formar aniones monovalentes, es decir, que voy a tener flúor -1, cloro -1, eso siempre y cuando reciban electrones de esta manera, ¿no? Bromo -1, yodo -1. De la misma forma va a pasar con el oxígeno. Con el oxígeno, azufre, el selenio y el telurio tendrán que formar aniones 2-, y el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, por más que sea un metal, es un metal pobre, puede formar aniones, también puede tener -3. En el caso opuesto, en el caso de los que están en el grupo 1 y grupo 2, el grupo 1 y el grupo 2 tienden a perder electrones, o sea, tienen una muy baja electronegatividad. En química a veces se le dicen elementos electropositivos, que sería lo antagónico a electronegativos. Es decir, que tiene muy baja, todos esos tienen muy baja electronegatividad. De hecho, el francio tiene 0,7 de electronegatividad, si mal no recuerdo, y en ese orden andan el resto. ¿Qué significa? Y que bueno, que el sodio va a tender a perder un electrón. Ustedes empezamos a analizar eso. El objetivo de algo es que tenga que tener, en general, 8 electrones, ¿sí? Exceptuando al litio, el berilio, que no necesitan, y el hidrógeno, que no necesitan completar 8 porque el helio, que está en el mismo grupo que los demás, tiene 2 electrones en su último, el nivel completo, es 1s2, es decir, que los que están cerca de él van a tender a tener 2 electrones y no 8. Me resisto a decir que esto es la regla del octeto, por las dudas que alguien se lo nombre. No, tratemos de no usar la palabra regla del octeto porque la regla del octeto es bastante mentirosa.
Lo que sí podemos afirmar es que el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, casi todos los del grupo 2 también, perderán, en el caso hasta el cesio, perderán un electrón, porque le es más económico, es más eficiente perder un electrón que conseguir 7 para poder completar el nivel, o más a lo mejor. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre tienen que pensar que las cosas en la naturaleza ocurren siempre en su estado de energía más eficiente. Siempre les pongo el ejemplo de una copa. Una copa tambaleándose, hay una cosa que no va a hacer, que es seguir tambaleándose. O se cae o se queda parada. ¿De qué depende? Y bueno, dependerá del ángulo de inclinación con que se esté tambaleando. Y esto funciona de esta misma manera. Los átomos que les sea más eficiente convertirse en cationes se convertirán en cationes, y los átomos que les sea más eficiente convertirse en aniones se convertirán en aniones. Por lo tanto, esto no es una regla matemática que obligatoriamente un anión tiene que ser un no metal y un catión tiene que ser un metal. De hecho, no se cumple eso. Entonces, seamos cuidadosos. Cuando decimos aniones o cationes, siempre estamos hablando de partículas que tienen carga positiva o negativa. Por lo general, los cationes son los metales y los aniones los no metales. Pero por lo general no significa que sea algo absoluto. Bien. Entonces ya sabemos cómo es el objetivo que tiene que cumplir cada átomo. Cada átomo tiene que tratar de transformarse en eficiente. No puede estar en su estado atómico porque buscará de alguna manera regenerar un equilibrio, porque así no se puede mantener. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos empezar a definir qué es una unión química. Bien, podemos definir como una unión química como una fuerza que actúa entre dos átomos o grupos de átomos con intensidad suficiente como para mantenerlos juntos en una especie diferente que tiene propiedades mensurables, es decir, medibles. ¿Por qué se unen los átomos? ¿Cuál es la fuerza que los mantiene unidos? Vamos a poner un caso típico del hidrógeno con el oxígeno. El hidrógeno con el oxígeno se unen formando, no es el único tipo de compuesto, pero uno de los compuestos que forma es el agua, ¿sí? Tenemos otro que es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que no es agua, y está formado por los mismos átomos, por hidrógeno y por oxígeno. Es decir, que cuando yo tengo una unión, no necesariamente siempre tiene que formar el mismo tipo de molécula. ¿De qué depende de que se forme? Y de las condiciones. Hay condiciones en donde los átomos, dependiendo, es un poco lo que explicaba antes de la energía, dependiendo en qué condiciones estén los átomos, pueden formar un compuesto, pueden formar otro compuesto. Un montón de cosas dependen del entorno, no necesariamente esto. Recuerden, chicos, que esto no es matemática, y que las cosas acá tienen muchas más variables para poder ser analizadas que solamente hablar de una forma directa, ¿no? O sea, los compuestos acá no son únicos, hay millones de casos excepcionales. Entonces, cuando uno explica, cuando uno habla, tiene que ser muy cuidadoso y preciso para que se entienda, porque después ustedes tienden a transformar todo en una ecuación matemática y en química esto no estaría funcionando del todo. Bien. Ahora, ¿cómo se produce una unión? Bueno, imaginemos que yo tengo dos átomos que no son estables y necesitan sí o sí necesitan completar su órbita de electrones. Entonces, tenemos dos casos. Uno serían los átomos que pertenecen al primer nivel energético, es decir, el hidrógeno, porque el helio no es un gas noble, el litio, el berilio, que esos necesitan tener la configuración electrónica NS2, ¿sí? Que es O1S2. Del otro lado, los que están en el grupo P
¿sí? Que sería el boro, carbono, nitrógeno. Bueno, ahí se reparten, no es una regla matemática que eso van a ser la del helio, porque todo depende, ¿no? El boro puede usar perfectamente la configuración electrónica del helio y no la del neón. Pero el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, sí van a formar la del neón. Entonces podemos separarlos en dos grupos, los que tienen que tener 2 electrones en su última órbita y los que tienen que tener 8 electrones en su última órbita, que a veces mal llamada se llama la regla del octeto. Vamos a profundizar un poco más el tema de la regla del octeto. La regla del octeto dice que en su última capa, en su configuración electrónica externa, los átomos tienen que tener 8 electrones. Bien, si eso fuese verdad, el hexafluoruro de azufre, que es un compuesto que sí existe, no tendría por qué existir, porque si yo tuviese que buscar, bueno, vamos a buscarlo para que se pueda ver. Acá tenemos el azufre está unido a 6 flúor, pues hexa 6, bien, hexa 6, a ver un segundo segundo. Perdón. Entonces, hexafluoruro 6 flúors y el azufre. El azufre, si nosotros ahora vamos ¿cómo se llama? A la tabla periódica. Ya estamos en la tabla periódica. Vamos a poner compartir. Acá en la tabla periódica, el azufre lo tenemos acá, que del grupo 16 le faltarían 2 electrones para poder estar completo. ¿Sí? Y nosotros, por otro lado, teníamos que, cuando veíamos esta estructura, el azufre está unido a 6 flúor, o sea que hay 6 electrones, cada flúor le manda un electrón, comparten un electrón, no se entiende cómo puede tener 6. Bueno, la explicación es que el azufre, como está en el periodo 3, tiene habilitados los orbitales D, admite que puede estar unido con 6 flúor. Es decir que, por ejemplo, el oxígeno no lo podría hacer, porque no está en el periodo 2 y no tiene habilitados los orbitales D como para poder producir este tipo de compuestos. Por lo tanto, lo de la regla del octeto es mentira. Generalmente se le enseña de esa manera, pero en realidad lo que hace es que en su configuración electrónica externa haya 8 electrones, pero no necesariamente tiene que ocurrir esto. Bien. Bueno, nosotros en nuestro caso siempre vamos a estar trabajando buscando que tengan 8 electrones. Ese caso del hexafluoruro de azufre no lo vamos a trabajar, pero quiero que queden claro que no existe la regla de octeto. Los únicos átomos que sí hacen regla de octeto son muy pocos, son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. El resto, no tanto. Bien. Las uniones químicas quedan se producen entonces cuando se comparten de alguna manera los electrones, ¿sí? Hay como los átomos se van atrayendo, los átomos que necesitan estar estables unos a otros, pero con distinta intensidad. Esa intensidad con que estos átomos se van atrayendo dependen de una propiedad que la estuvimos trabajando hace un ratito, que es la electronegatividad. ¿Sí? La electronegatividad, habíamos dicho que era la capacidad que tenía un átomo en aceptar electrones. Entonces, los átomos que estaban cercanos a los gases nobles en el mismo periodo, ¿sí? Si recuerdan, vamos a mostrar, vamos a usar todos los recursos. Acá tenemos los átomos como el flúor, el cloro, el bromo, todos estos tenían una alta electronegatividad, así que tienen una alta tendencia a aceptar electrones. Ahora, las uniones químicas se producen porque hay una transferencia de electrones, como se dice, comparten electrones. Ahora, el concepto de compartir no significa
equitativamente, por decirlo de alguna manera. No significa que compartir sean que los dos ponen lo mismo, o sea, no. Hay distintas maneras de compartir. No es lo mismo que yo tenga unido el flúor o el oxígeno con el azufre, que puede existir ese tipo de unión, que el oxígeno con el sodio. ¿Sí? El azufre puede estar unido con el oxígeno, de hecho lo vimos recién un compuesto que era el azufre con el flúor. Eso se puede dar porque el flúor tiene una alta electronegatividad y el azufre tiene una electronegatividad, si bien es alta, pero es menor a la que tiene el flúor. Para el flúor no es lo mismo estar unido, o el oxígeno, no importa, con el azufre que estar el flúor con el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio necesita perder un electrón como para poder estar estable. Entonces, en el caso del flúor y el sodio, vamos a tener un tipo de interacción entre dos átomos distinta a la que puede existir entre el flúor y el azufre. Porque el azufre tiene una alta electronegatividad, entonces no va a estar tan amistoso a la hora de tener que compartir electrones. Entonces ahí ya se empieza a marcar así una cierta diferencia en el tipo de unión que pueden presentar dos átomos. Los distintos enlaces se clasifican en dos tipos de enlaces. ¿Sí? Tenemos lo que se llaman los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. ¿De qué dependen? Bueno, dependerán justamente, el ejemplo que estaba poniendo, de esa diferencia de electronegatividades, ¿no? No es el único factor, la diferencia de electronegatividad, que define qué tipo de enlace uno tiene, pero sí podemos decir que cuanto mayor sea esa diferencia de electronegatividad, más interacción hay, más intensas son las fuerzas. Vamos a poner un ejemplo típico. Yo tengo un enlace que lo produce el cloro con el sodio tiene una alta electronegatividad, el sodio tiene una baja electronegatividad, es decir que el sodio tiende a formar cationes rápidamente y el cloro a formar aniones rápidamente. Si yo tengo acá un átomo de sodio y un átomo de cloro, y el cloro, como está en el grupo 17, tiene 7 electrones en su última capa y necesita un electrón para estar estable, mientras que el sodio es del grupo 1, necesita perder un electrón para estar estable, el electrón que tiene el sodio lo recibirá el cloro gustoso y se polariza muy fuertemente la molécula. O sea, se polariza mucho el cloro, se polariza mucho el sodio y se unen con mucha intensidad. De esa manera uno puede entender por qué el compuesto que forma el sodio con el cloro, el cloruro de sodio, es un cristal iónico, porque este tipo de enlaces se llaman enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, más o menos para que se tenga una referencia, cuando estamos hablando entre dos átomos, siempre estamos hablando de unión entre dos átomos, la diferencia de la electronegatividad es aproximadamente 2, 1,9. Eso es lo que más o menos define un enlace iónico. Lo importante es que tiene que haber mucha diferencia de electronegatividades entre los dos átomos. El otro caso que vamos a ver es el enlace covalente. En el enlace covalente hay diferencia de electronegatividades, pero no es tanta, ¿no? Si uno se pone a analizar, si puede haber enlaces entre el azufre y el oxígeno, el azufre tiene electronegatividad 2,5, creo, y el oxígeno, vamos a ver si encuentro, tengo por acá una tabla periódica, dice que es 2,5. A ver. Vamos a buscar, para no estar chamullando, ya que estamos en electronegatividad. No me puede ser que haya agarrado una tabla que no tenga la electronegatividad. La del flúor es 4, ¿sí?
La del oxígeno, puede ser que haya agarrado una tabla que no tenga electronegatividad. Justo agarré una que no tiene electronegatividad. Bueno, la diferencia, a ver si hacemos un último intento con esta tabla, otra tabla, tenemos acá, con esta creo que puede tener suerte. Sí, acá tenemos. En este tipo de tabla, no importa, pero créanme lo que voy a leer, es 2,5 la del... O sea que entre el 3,5 y el 2,5 tengo 1 de diferencia entre el azufre y el oxígeno. Pueden estar unidos, no va a tener esa unión la misma intensidad de enlace que la que podía estar formando el flúor con el sodio, el flúor con el sodio en el ejemplo anterior. Esos serían enlaces covalentes. Vean que son más débiles que los enlaces de los compuestos iónicos. Los compuestos covalentes suelen ser gases, líquidos, algunos sólidos amorfos, mientras que los iónicos suelen ser cristales. Bien, acá tenemos un ejemplo. La unión iónica, ahí tenemos cómo se forma el sólido cristalino, ahí está el ejemplo que había puesto el cloruro de sodio. En general, fíjense con atención que el documento dice en general, entre un metal y un no metal. El metal forma cationes, el no metal forma aniones, pierden y ganan electrones, todo lo que expliqué de su última capa. Los cationes se mantienen unidos y los aniones por lo que se llama atracción electrostática, que sería como la ley de Coulomb. Esto no lo van a ver en física porque ya no se da más en los programas. Esas son las características de la unión, unión iónica. Además de la unión iónica y la covalente, que son las que vamos a ver, está lo que se llama la unión metálica. La unión metálica no tiene forma de ser representada, porque las otras dos vamos a ver cómo se representan las uniones iónicas y covalentes. El señor Lewis, como quieran nombrarlo, desarrolló una forma de poder escribirlas, anotarlas. Las uniones metálicas no tienen una forma de representar. Vamos a tratar de explicar cómo funciona la unión metálica. La unión metálica, los átomos tienen brillo y son... Perdón, en la unión metálica los compuestos tienen brillo, son dúctiles y maleables. ¿Cómo se produce la unión metálica? Bueno, ahí nosotros estamos viendo que acá están el núcleo del átomo donde está la carga positiva. Y fíjense que los electrones, estos electrones que están dibujados acá, como que representan los electrones de la capa más externa. La unión metálica, básicamente, vamos a poner el caso del cobre, ¿sí? El caso del cobre, que son los metales que ustedes más conocen, el aluminio, el hierro, sobre todo el cobre y el hierro, tienen orbitales, están en el bloque D, ¿sí? Es como que los electrones de la última capa no los tienen tan unidos, entonces se dice que los núcleos de los átomos están inmersos como en un mar de electrones, que son medio compartidos por todos los electrones. Esa característica de hablar de un mar de electrones permite que las estructuras cristalinas de estos compuestos, de los compuestos metálicos, sean maleables. Es decir, que se puedan hacer láminas, ¿sí? O sea, si yo agarro un trozo de cobre y lo martillo, yo lo voy a lograr achatar. ¿Esto por qué se produce? Porque los electrones no están tan atraídos por la unión y logran poder deformarse. Si yo a un grano de cloruro de sodio lo golpeo con un martillo, lo voy a quebrar. Entonces uno puede decir que, por ejemplo, en la unión iónica los compuestos son duros pero frágiles, que no es lo mismo, mientras que acá podemos decir que no son frágiles, ¿sí? En el otro caso, vamos a ver si podemos pasar al anterior. Subimos, acá. En este caso, fíjense que acá los compuestos están mucho más atraídos unos con otros, y si yo golpease
supongamos acá donde tengo el cursor, donde está esta pelotita naranja de sodio, la golpease, va a quedar enfrentada después del golpe con un sodio, y este cloro que tengo acá va a quedar enfrentado con el cloro de acá, y eso genera que tenga dos partes positivas enfrentadas y dos partes negativas, y eso provoca una repulsión y hace que se quiebre el cristal. Eso es fragilidad. La dureza es una propiedad, la voy a explicar ya que me metí en esto, pero la dureza es una propiedad que tiene que ver con que si un material puede ser o no rayado. Hay una escala de Mohs, que es escala de dureza, que se usa la uña como el patrón, que es la unidad. Todo lo que pueda hacer que raya la uña tiene una dureza mayor a 1, y todo lo que la uña puede rayar tiene una dureza menor que 1. Uno puede rayar una tiza, pero el diamante puede rayar no solo la uña, sino cualquier otro compuesto. El diamante es el que está al tope de la escala de Mohs. Bueno, pero volviendo al caso de la unión iónica, de la unión metálica, que la vamos a nombrar nada más y solamente vamos a ver esto, ahí ponen que los electrones de la última capa se mueven libremente a través de todo el sólido. Entonces, ¿qué propiedades le confiere a un compuesto metálico? Primero, son los que, como vimos en tercero, propagan mejor el calor, porque cuando nosotros veíamos conducción en tercero, que yo calentaba un torso de hierro, los electrones son los que transfieren, aumentan la energía cinética de los electrones de un átomo que está cercano a la llama golpearán a su vecino, y así sucesivamente. Entonces la temperatura se va propagando a lo largo de toda la barra de hierro. Así es como se produce la conducción del calor a través de un sólido. Si yo tuviese un sólido donde los electrones no estuviesen libres, entonces no sería buen conductor del calor, ¿sí? Por ejemplo, la madera no es buena conductora del calor porque los electrones están no están libres, entonces la madera es aislante, si bien propaga el calor, pero es muy poco lo que lo propaga, por eso que los mangos de las sartenes son de plástico, son de madera, que son compuestos que tienen la misma lógica. La electricidad también, son buenos conductores de electricidad por el mismo motivo que son buenos conductores del calor, es decir, los electrones libres, cuando uno aplica una cantidad de energía potencial eléctrica a un extremo, los electrones empiezan a desplazar generando ese movimiento de electrones, lo conoce con el nombre de electricidad, que es un flujo de electrones que fluyen a través en el caso de los conductores de un metal. Volviendo a lo mismo, el plástico es mal conductor de la electricidad, por eso hasta es aislante. Los cables, de hecho, por afuera van revestidos de plástico por esa propiedad que tienen los compuestos, las uniones de los compuestos de los plásticos. Bien, volviendo ahora a, una vez que tenemos ya descritas los tres tipos de enlace, los covalentes, los iónicos y la unión metálica, la unión metálica ya mucho más no vamos a hablar, solamente nos vamos a concentrar a ver cómo se representan y se escriben las uniones iónicas y las uniones covalentes. Esta es ¿cómo se llama? Es una página del libro que les pasé, el de Angelini, la página 165, yo estoy moviendo acá. Bien. La página 165, que explica más o menos todo lo que les estuve explicando hasta ahora. Y cómo se tiene que representar. Acá ponen un ejemplo entre el litio y el flúor, similar al del cloruro de sodio, ¿no? Entonces ponen el litio, ahí vamos a ver un ejemplo típico donde no cumple la regla del octeto. El litio tiene esa configuración electrónica, 1S2, 2S1. Ahora, así como está el litio no es estable y tiende que ganar o perder electrones. Ahora, las opciones que tiene el litio son o se parece al helio o se parece al neón. Si quisiera parecerse al neón, el litio tendría que tratar de conseguir 7 electrones para estar estable, o perder un electrón para parecerse al helio. ¿Sí? Por eso yo siempre digo,
tienden a buscar la configuración electrónica externa del gas noble más cercano. No hablo regla del octeto. En ese caso el litio, como el más cercano que tiene es el helio, ¿sí? El catión litio, que lo tenemos ahí a la derecha, acá es el litio 1 más. ¿Dónde está mi cursor? Acá está. Es decir que esto pierde este electrón que lo marcan acá y se transforma en la configuración electrónica del neón. Acá lo tiene. El flúor, por su parte, que está en el grupo 17, recuerden que es la suma de los electrones que tengo en la configuración electrónica externa, 2 y 5, da 7, me van a decir, ¿por qué 17? Bueno, se le tiene que sumar, cada vez que estoy en un P, 10 electrones, porque cuando ustedes vamos a dejar de compartir esta, y vamos a compartir la tabla periódica, rancia, qué mal esto, ¿eh? A ver, vamos a hacer otra cosa. Vamos a, como dirían, perdón, ahora sí. Bueno, entonces teníamos al litio, el litio que lo tenemos acá, pierde un electrón, el flúor, estamos hablando que tiene 7 electrones en su última capa, pero acá dice 17. Todos los átomos que están en el grupo P, para poder indicar el grupo al que pertenecen, le tengo que sumar 10. ¿10 por qué? Porque fíjense que entre el berilio y el boro tengo un hueco enorme, que entre el boro y entre el galio y el calcio no aparece. En este caso tengo 10 casilleros. Entonces, si yo quiero ver el caso del bromo, tendría todos estos. Entonces, como el flúor no tiene acá los D, se los tengo que sumar de exprofeso. El que a propósito yo tengo que agarrar y a los 7 electrones de su configuración electrónica externa, que aparecía recién en el libro que les estaba compartiendo, en este libro, le tengo que sumar 10, a estos 5 más 2, 7, le tengo que sumar 10. Obviamente que no está completo, que necesita estar estable, necesita recibir un electrón para parecerse al neón, toma el electrón que tiene el litio y ahí tenemos la configuración electrónica del ion, flúor menos, que se parece a la del neón. Teniendo en cuenta las electronegatividades respectivas, ¿cuál de los dos átomos atrae con mayor fuerza a los electrones? El flúor. Ahora, salteando un poco esto que es todo lo que estuve hablando, la forma de poder escribir, de representar esta estructura es la siguiente. Nosotros tenemos el litio, que dijimos que pierde un electrón, o sea que el catión se pone entre corchetes litio más. Significa que le sobra una carga positiva al litio, porque va a tener 3 cargas positivas y 2 cargas negativas, que es lo que estaba acá arriba. 3 cargas positivas y 2 cargas negativas, por eso aparece más 1. El flúor, en contrapartida, tiene 7 electrones, que recién los estábamos viendo, y recibe un electrón del litio, y se pone entre corchetes. Siempre hay que escribir litio primero, flúor después. Siempre se escribe metal, no metal. ¿Por qué cuerno se llama fluoruro de litio si uno escribe litio flúor? Bueno, chicos, es por una cuestión de colonización. Los compuestos, antiguamente, en castellano, si uno escribía fluoruro de litio, ponía flúor y litio. ¿Sí? Como cloruro de sodio, ponía sodio, cloro, lo que pasa que en inglés se nombra sodium chloride, entonces va sodio y después va cloro, porque en inglés se nombra primero al sodio y después al cloro. No hay ningún motivo químico por el cual tenga que ir primero el menos electronegativo, después el más electronegativo. Todo eso es mentira. Se nombra así porque los ingleses lo nombran así, punto, no hay ningún otro motivo.
Así que tenemos, pero como tienen que estar escritos de la forma que corresponde, se tiene que escribir primero el metal y luego el no metal. En el caso que el compuesto sea iónico, va entre corchetes. El metal, optativo, y el no metal, obligatorio. En el no metal tienen que poner los electrones de la última capa del no metal, que son los 7 puntitos que aparecen ahí alrededor del flúor, y la crucecita, que es el electrón que le manda el litio. Ahí tienen un ejemplo parecido al bromuro de potasio, y acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? Donde, por ejemplo, tenemos el cloruro de calcio, ¿no? El calcio, como es del grupo 2, tiene 2 electrones en su última capa, pierde 2 electrones, y esos 2 electrones tienen que ser enviados a 2 átomos que los puedan aceptar, o átomos que puedan aceptar. En el caso que sea el cloro, cada cloro, como está en el grupo 17, tiene 7 electrones, necesita 1. Por eso que aparecen 2 cloros, uno de cada lado. Si lo hubiese hecho el calcio con el azufre del grupo 16 necesita 2 electrones, entonces en ese caso uno pone calcio 2 más, eso es un 2, parece un 1 pero es un 2, calcio 2 más, y entre corchetes pone los 6 electrones del azufre y 2 crucecitas de los electrones del calcio, y el compuesto va a ser azufre-calcio o calcio-azufre. Ahí tenemos en el caso del litio otro ejemplo de cómo se escribe la estructura de Lewis. Todo esto está en el libro, está explicado. Acá tienen otros ejemplos para ir practicando. Yo igual después les voy a subir una guía. Por ejemplo, acá tienen el cloruro de sodio, acá tienen el del nitruro de calcio, el fluoruro de aluminio. Son ejemplos de cómo tiene que ser. Acá tienen un poquito la unión metálica, que es lo que estuvimos describiendo hace un rato, y después vendría lo que se llama, a ver si está acá. Acá tienen hecho todo. Esta es la otra parte, la otra hoja. Tiqui, 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 tiqui. Enlace covalente. El otro después que tenemos es el enlace covalente. El enlace covalente, la covalencia lo que representa es, y con esto vamos terminando, la covalencia representa cuando tengo 2 átomos que compiten con una intensidad similar, no idéntica, los electrones para poder estar más estables. Obviamente que un átomo que tiene una alta electronegatividad, por ejemplo el oxígeno, si lo único que tiene alrededor es oxígeno, se va a unir con otro oxígeno, ahora lo vamos a ver. Pero si tiene otro átomo que tiene menos electronegatividad, sí, obviamente que va a conseguir más estabilidad con un átomo que tenga menos estabilidad que con un átomo que tenga una alta electronegatividad, donde va a estar unido, pero de una manera un poco más inestable. De hecho, vamos a poner un ejemplo bien concreto. Si yo tengo un clavo de hierro, y el hierro no es estable, está formando unión metálica con otro hierro, y lo dejo rodeado, lo saco lo pongo en contacto con el aire que tiene oxígeno, lentamente lo que se produce es un fenómeno de oxidación, ¿sí? Donde el oxígeno del aire se combina con el hierro del clavo. ¿Por qué? Porque le es mucho más eficiente, está más estable el oxígeno no estar unido con otro oxígeno, y sí con el hierro. Entonces va a buscar unirse con el hierro. Por eso se produce el fenómeno de oxidación. Ahí tenemos un caso muy claro y concreto de cómo un átomo puede elegir con quién aliarse, estar unido, y cómo deja de estar unido con otro átomo para unirse con el que le resulte mucho más económico, menos costoso, ¿no? Porque mantener 2 oxígenos unidos, para cada oxígeno es más costoso que estar unido el oxígeno con el hierro. Por eso es que se van oxidando, y así se explican un montón de procesos químicos que aparecen en la naturaleza. Bien. Bien, dentro de las uniones covalentes, vamos a compartir de vuelta el libro, tenemos las que se llaman enlace covalente común y enlace covalente dativo. Vamos a tratar de explicar esto, y con esto vamos terminando y cerrando el video.
El enlace covalente común es cuando dos átomos, cada uno aporta un par, un electrón o más de un electrón, formando pares de electrones que se compartan. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un enlace entre un hidrógeno y otro hidrógeno, o entre el hidrógeno y el cloro. ¿Sí? Los dos ponen un electrón en el enlace. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos el ejemplo del flúor, ¿no? Este es un enlace, acá lo llama homomolecular porque está formado la molécula está formada por el mismo átomo. El flúor, como estuvimos viendo, tiene 7 electrones, los dos flúor tienen 7 electrones, comparten un par de electrones. No se redondean con lazos los electrones que se comparten, porque recuerden esto, que esto es una nube, no es así el enlace que están los electrones mirándose fijo uno al otro. Voy a tomar un poco más. Bien. Ahora, el enlace, ese par de electrones compartidos, ¿sí? La estructura de Lewis se representa cada par de electrones con una rayita que aparece acá, la vamos a marcar. Acá esta rayita de la unión representa el par de electrones que tenemos acá. Este es un tipo de enlace covalente. Después tenemos otro tipo de enlace covalente, parecido, también homomolecular, por ejemplo el del nitrógeno. El nitrógeno que nosotros estamos respirando, el aire está formado por nitrógeno y oxígeno, ¿sí? El nitrógeno es del grupo 15, tiene 5, necesita 8, necesita buscar 3 electrones, entonces forma lo que se llama un enlace covalente triple, y cada par de electrones que va compartiendo se representa por una rayita. Ahí tenemos un enlace heteromolecular, nuclear, perdón, entre el hidrógeno y el bromo, o el que había nombrado yo. Bien. Es decir, que cada vez que se comparte un par de electrones va una rayita. 2 par de electrones, una rayita por cada par. El otro tipo de enlace que habíamos llamado es el enlace covalente dativo o coordinado. ¿Qué es lo que sucede en el enlace covalente dativo o coordinado? Bueno, acá vamos a buscar la parte que más me interesa, es esta. El tema es el siguiente. Acá es donde la electronegatividad empieza a tener cierta importancia. El oxígeno es mucho más electronegativo que el azufre. El azufre necesita tener, como es del grupo 16, 2 electrones. Y de hecho, para estar estable, produce un enlace covalente doble con ese oxígeno, no importa cuál es lo mismo, si es el de la izquierda, de la derecha, de arriba o de abajo, pero sí va a necesitar recibir 2 electrones más. Entonces ahí tenemos el azufre con sus 6 puntitos, que son 6 electrones, y 2 electrones que está compartiendo con el oxígeno que estoy marcando ahí, llega a 8. Ahora, ¿qué pasa? El oxígeno es mucho más electronegativo. Y el azufre, hay 2 pares de electrones que no está usando y que el oxígeno sí los puede usar. Ese par de electrones que lo va a empezar a usar el oxígeno para llegar a tener 8, se llama enlace covalente dativo. Dativo de dar, ¿no? Es decir, acá tenemos esto que es un enlace covalente dativo. A ver, esto pinta o borra. Ah, mira qué lindo. Acá está. Esto forma enlace covalente dativo. Ah, qué lindo. Y esto también. Tenemos enlaces covalentes dativos. ¿Cómo se representa el enlace covalente dativo? Se representa de esta manera, con una raya, ¿sí? Con una flecha, con una punta, indicando que son los electrones que envía el azufre a un oxígeno, y acá los electrones. Y este covalente doble representaría estos 2 pares de electrones. Esa sería la lógica del enlace covalente dativo. Bueno, acá, calculo yo, acá tenemos otros ejemplos de enlace covalente dativo.
¿sí? Por ejemplo, esta molécula. Después voy a explicar un poco más con los ejercicios cómo se van resolviendo los distintos tipos de enlace, pero en principio, estas son las diferencias en los distintos tipos de enlace. Voy a subir otro video, no tan largo, otro video donde esté explicando las fuerzas intermoleculares y ejercicios de este tipo como para que puedan ir haciendo la guía que les voy a pasar. Bueno chicos, espero que los haya aburrido lo suficiente como para que me odien, así tienen para hacer algo. Y bueno, nos estaremos viendo en mi canal de YouTube, por favor pónganle like. Y después con esa plata pagamos un asado. Un saludo.